a la destacada y reconocida periodista Salud Hernández Mora. Salud, buenos días. Hola, buenos días y gracias por esas palabras, y lo siento por sus oyentes, que pasa de algo agradable al surrealismo de la existencia de las guerrillas en Colombia. Salud, ese es nuestro país. ¿Recuerda usted que Enrique Santos escribió un libro que se llamaba Fiestas y Funerales? Describe tanto lo que nos pasa cada mañana en nuestro ciclo noticioso ese libro. Colombia convive entre la tragedia de una violencia que no ha cesado y el jolgorio y la fiesta que vive en el alma colombiana. Fiestas y Funerales, así se llamaba ese libro, y así se podrían resumir muchas de nuestras mañanas. Así es, mira, la familia que matan porque se equivocaron en Aguachica, se llevan por delante 4 vidas y a quién le importa nada. Es que la vida, desgraciadamente, en Colombia, la vida no vale nada. Salud Hernández lleva muchos años en Colombia, tiene ya la nacionalidad colombiana. Salud es un referente en el mundo del periodismo. Salud se ha caminado el país en las regiones más difíciles y ha desafiado todas las candelas con las guerrillas, con los paramilitares, con las bandas criminales, y conoce de verdad las rutas del conflicto. Y conoce además porque sus fuentes son directas, son de primera mano, no son referidos. Le hizo una entrevista muy impresionante a Andrey Avendaño, uno de los voceros del Estado Mayor Central de las FARC, en la mesa de diálogos con el gobierno, y él reveló que el antiguo secretariado de las FARC, liderado por Rodrigo Londoño Arias Timochenko, no entregaron todos los bienes de la guerrilla. Salud, esa es una revelación muy impresionante. Muchos lo intuíamos, se había dicho que eso había sido así. De hecho, la lista de bienes que entregaron era una lista precaria para reparar a las víctimas, pero tal vez es la primera vez que uno de ellos dice esos bienes no los entregaron. Además, él admitió que ese oro lo tenía Gentil Duarte. Para que la gente recuerde, Gentil Duarte era un comandante destacado de las antiguas FARC, que estuvo también en La Habana, en un momento dado estuvo en La Habana, pero él decidió, después de estar en La Habana, no desmovilizarse y volver al Frente Primero, que tenía influencia en el Guaviare, que era uno de sus feudos tradicionales. Y de ahí surge las primeras disidencias, digamos, que luego van uniéndose con otras frentes de la guerrilla y forman las FARC-EP, que son la disidencia ahora mismo más fuerte, que lucha contra la de Mordisco. Es que esto es como un enredo. Entonces, Gentil Duarte tenía ese oro, es decir, él era el custodio, no es que se lo quedó, se lo robó a las FARC, no señor, él era el custodio de ese oro, pero cuando se desmoviliza, se lo queda por un valor, pues Inteligencia del Ejército presume que podrían ser 50.000 millones, pero él se quedó con ese oro para, como se quedaron con tantas posesiones, las propiedades que se quedaron. Timochenko y los senadores lo conocen de las FARC, y después, pues obviamente, al ser disidencia, pues quedó en sus manos y lo utilizaron para la organización. No es que se lo quedara sino para comprar armas, y eso han gastado y una parte se la dieron a Mordisco cuando se pelearon, antes de la división completa, antes de dividirse, le dieron una parte a Mordisco. Esa fue una de las razones de su pelea, y el resto lo tiene las FARC que comanda Calarcá, y la tienen de reserva, y me dijo, es una reserva que tenemos pues como para nuestro ejército. Salud hizo este trabajo para nuestros colegas de la revista Semana y está marcado como debe ser porque fue un trabajo para Semana, y yo quisiera, Salud, si está de acuerdo en que nuestros oyentes puedan oír un fragmento de su propia entrevista para Semana con lo que dice Andrey Avendaño. Claro, estará mejor explicado. Esto me quedó muy claro, pero oírlo de la viva voz de un guerrillero,
de las FARC tiene mucho impacto. Esto le dijo Andrea Avendaño a nuestra interlocutora de hoy, Salud Hernández Mora. Queda claro, es que Timochenko no cumplió su parte porque él tenía que haber dicho que tenían esa caleta y nunca la dijeron. Pero eso ya no es... Ya es parte de la historia del proceso. No me gusta hablar mucho de Timochenko, pero en cierta parte lo que sí estoy seguro es de que no porque no lo hayan entregado al gobierno, sino porque parte de los bienes del movimiento se quedaron los que están allí con esos bienes y los están usufructuando ellos. O sea, ni siquiera es el guerrillero, no es el guerrillero de base, lo están usufructuando Timochenko, los que están en el Senado y la gente pasando necesidades en las zonas veredales. En esas zonas donde están ahí pasan miles de problemas. Sí, porque igual que apareció esto, tendrán otras cosas que también ocultaron y como usted dice, no llegó a la zona veredales, sino se quedaron en sus bolsillos. Aunque en Río Revuelto ganancia de pescadores, hubo mucha gente también que sacó caletas, sacó cosas y vendió, hizo negocios personales, en fin, recibieron muchas cosas con eso. 7:57, Salud. Quien oye esto llega a una primera conclusión. Las FARC recibieron toda clase de beneficios. Ahí están en el Congreso con unas curules. En unas curules que tienen toda clase de gabelas de parte del Estado, sus esquemas de seguridad, sus remuneraciones millonarias. Y ellos tenían unos compromisos de decir la verdad, de no repetición, pero tenían el compromiso además de entregar sus bienes para reparar a sus víctimas. Incumplieron. Las FARC recibieron los beneficios e incumplieron con este compromiso. Esa es, digamos, una primera conclusión de estas declaraciones de Andrea Avendaño que usted consiguió. Sí, porque además antes de eso es cuando cuenta cómo fue todo lo relativo a la caleta de oro. ¿Sabes? Esa es la segunda parte de esa entrevista, porque la primera él cuenta lo de la caleta de oro. Y por supuesto es que no entregaron, como luego él dijo, no, pues claro, no entregaron otros bienes y ellos mismos lo están usufructuando. Es decir, es evidente, pero es que ellos tampoco entregaron rutas del narcotráfico, tampoco. Ahora están haciendo, que me parece bien, que estén rescatando restos humanos de la escombrera, que además eso tiene mucho porque en esas partes también las luchas entre bandas tiran ahí, entierran cuerpos, pero no han entregado casi restos de personas, de secuestrados muertos, prácticamente no han enterrado, no han desenterrado tampoco guerrilleros que ellos fusilaron y no los han entregado. Es decir, ellos han faltado absolutamente cuando dicen es que el proceso de paz lo hizo la derecha Trizas. Falso de toda falsedad. Trizas lo hizo el Partido Comunes, que no ha cumplido con una sociedad que ha sido excesivamente generoso con ellos. Salud. Ellos son pródigos para echar culpas. Uno los oye y señalan al uno, culpan al otro, hablan de Iván Duque, hablan de la derecha, hablan de los enemigos de la paz, pero ellos tenían que entregar sus bienes. Y no estamos hablando de un fajito de billetes que se les quedó perdido en un cajón. Estamos hablando de una caleta de oro que vale 50.000 millones de pesos. Sí. Y había adolescentes, había menores de edad y siguen reclutando menores de edad. Los siguen reclutando. Y en este país no pasa nada. Es decir, ¿cómo podemos permitir que abra la boca una señora que fue responsable o unos señores que fueron responsables del reclutamiento y la tortura de 18.000 menores de edad? Bueno, yo por eso digo que es que la vida no vale nada. Es que yo no entiendo. Ese es, Salud, un crimen de lesa humanidad. Y si aquí obrara la justicia que se acordó para ellos,
uno pensaría que habiendo incumplido con sus obligaciones, el destino debería ser la justicia ordinaria, ¿no? ¿Qué decía ese acuerdo constitucional? Quien incumpla con la justicia especial regresa a la justicia ordinaria. Pero a usted no le parece muy una casualidad grande que ahora estemos todo el tiempo enfocándonos en la escombrera y empecemos a tapar lo de los 18.000 niños? No es decir, no se escandaliza un país con un informe que habla, es que 18.600 algo. Esa cifra no importa, ¿no? Esa cifra no tiene ningún valor. Porque si ya la vida no vale nada, la vida de un niño vale menos. Porque si usted piensa que todavía siguen reclutando y no pasa nada, siguen sentados a la mesa negociando y no pasa nada. Y le cuento una cosa, yo agradezco que el comandante Andrei me abriera las puertas del campamento. Lo agradezco. Yo hice un informe sobre ese campamento, sobre el adiestramiento. Yo asistí a ese adiestramiento, lo vi. Y no pasa nada. Y no pasa nada, pero es que como Sandra Ramírez se permite a veces discutir, me hace gracia porque estaba en Twitter viendo, o X, ¿cómo se llama ahora? Una discusión que tenía con María Andrea Nieto, que trabajó en Semana. Es decir, ¿pero cómo puede tener autoridad moral esa señora? Pero no tiene vergüenza, no, es que no tiene un asomo, no tiene, Juan, no tiene una gota de remordimiento, no tiene una gota de remordimiento. ¿No será porque que... si no tuviera vergüenza, yo no hablaría, yo me callaría. ¿No será, Salud, que se acostumbraron a que, como les regalaron tanto en el proceso de paz que negociaron con el gobierno Santos, a cambio de tan poquito, creen que así debe ser siempre? ¿Y creen que ya quedaron blindados? Porque usted lo mencionaba ahora, ¿dónde están las rutas de narcotráfico? ¿Dónde están los nombres de sus testaferros? ¿Dónde está la información para poder desmantelar las estructuras financieras? ¿Dónde está la indemnización a todas las víctimas? ¿En qué quedó el principio de no repetición con sus propias disidencias que, tal como ellos mismos los consintieron, conservaron los recursos que tenían? Es que son muchos interrogantes y muchos incumplimientos. No es que no es que lo crean, Juan, es que son impunes. Es que reina la impunidad absoluta. Es que es una vergüenza que después del tiempo que llevamos, es que no hay ni una sola condena. Y es que además, es que si yo estoy arrepentida de algo, yo al menos no abro la boca, porque es que me daría vergüenza. Es que no tengo autoridad moral para hablar. Pero es que esta señora se permite hablar, y Timochenko y el otro, y todavía Timochenko, quejándose, y todavía la izquierda te echa en cara, y el santismo, ¿no? Y el ministro Cristo, no, es que Duque hizo trizas la paz. ¿Cuál trizas? ¿Cuál trizas? Si siguió adelante con los proyectos que habían dejado desfinanciados, porque otro problema que hay es que desconocen en absoluto en el país. Porque yo, cuando hice el informe del campamento, donde había adolescentes, terminé mi informe con las imágenes que hice yo, que tomé, las fotografías que tomé hace 23 años de otro campamento de adolescentes de las FARC. Y entonces, para que vean lo que pasa, esta vez no me dejaron poner las imágenes de los chicos, ¿vale? Y además no habría podido ponerlas, porque encima me echan encima a mí, a Bienestar, a mí, ¿no? Al Mensajero. Pero sí pude poner las imágenes de los chicos porque ya 20 años después ya son mayores de edad. Oye, claro. ¿En qué cambia el país? ¿En qué cambia? Cuéntame. Salud. Le atribuyen a Stalin una frase que es esta: una muerte es una tragedia, 1 millón de muertes es solo una estadística. El dato que usted está dando es alarmante. Estaba viendo aquí, las FARC torturaron fue a 18.667 menores de edad, y eso es un absoluto horror. La pregunta es, ¿hay alguna forma de hacer justicia, de que eso no se quede impune? No, pero no solamente, no solamente no la hay, sino que siguen reclutando y siguen sentados a la mesa. ¿Entiendes? Es que siguen reclutando el ELN y las FARC, las dos disidencias, y siguen sentados a la mesa. Es que han fusilado a algún muchacho que se ha querido escapar, las FARC de Mordisco, pero antes eran las FARC, eran las mismas. Y perdona, y las de Iván Márquez, es que, pero
qué mayor impunidad que tú te vuelvas a sentar con semejante bandido, es decir, que engañó a todo el país. Ah, no, pero eso fue un entrampamiento. Entonces, vamos a ver, y todavía el gobierno se permite decir que venga Simón Trinidad porque eso va por contribuir para la paz, pero ¿a qué paz va a contribuir? Entonces, por eso te digo, yo no tengo ninguna esperanza, ninguna, porque es que volví al Catatumbo. Vuelves al Catatumbo cada vez que voy, porque no es la primera vez. Estuve en otra zona que no es ni cocalera, que es Cartagena del Chairá, que es todo ganadero, extorsión, desplazamiento. Entonces, asesinatos, homicidios, tú dices, bueno, y ahí están las dos FARC peleando, las tres FARC se están peleando, las tres. Salud. Entonces, ¿qué esperanza hay? Ninguna. Sí, Salud, usted ha dado, mejor dicho, quirúrgicamente donde es el tema. Usted dijo, hay tres FARC. Uno lo que ve es que el proceso del conflicto colombiano, esta guerra interna de más de 60 años, uno ve que el proceso de las disidencias, hay disidencias para todos los gustos y para todos los tamaños, que no hay una unidad monolítica como nunca ha pasado en la historia de Colombia en este momento con el tema de las disidencias. Y eso tiene que ver que hay como un proceso feudal de las guerrillas, que no se ponen de acuerdo o que realmente cada uno armó su grupo. Y eso se está dando particularmente en el departamento del Cauca, que se ha convertido en el gran exportador de combatientes para otras regiones. ¿Usted lo ve de esta manera? Mira, Fernando, tu departamento para mí no tiene solución de ningún género. Es decir, es un departamento fallido. Es como un Estado fallido, ese es un departamento fallido. Tiene todos los males de este país, lo metes en un cóctel y te sale algo que es imposible de solucionar, porque además ni siquiera hay lecturas similares entre la derecha y la izquierda. Cada uno tiene su propia lectura, con lo cual, como nunca vas a hacer un diagnóstico acertado o equilibrado, pues nunca vas a poner el remedio que toca. Pero claro que reclutan en esto, pero donde yo estaba, casi todos los reclutas jóvenes eran del Catatumbo. Casi todos los adolescentes, es que hablé con uno es que varios estaban reclutados a los 11 años. Perdona, y hace 2 y 3 años, y tienen 13, 14, 15 años, y son del Catatumbo, muchos de ellos, porque yo estuve en un campamento en el Catatumbo, pero si te vas a otra zona, están reclutando, y el ELN, que me estamos hablando del ELN, perdona, si el ELN no hace caso a esos vejestorios que están en Cuba viviendo, tomando mojito, ¿tú crees que un combatiente del ELN va a hacer caso a un Pablo Beltrán que lleva 100.000 años por allá? Bueno, pues lo tiene como en la retaguardia, bueno, pues sí, que sigan hablando, que algo sacaré, pero ellos siguen igual. En Arauca son los amos y señores y están peleados, además el ELN en unas partes están matándose con unas FARC. Pero mira, ¿tú cómo puedes estar sentado con Iván Márquez, rescatarlo? Si tú te vas a... Iván Márquez solamente tiene poder en Tumaco, en ese área, y no completo en Nariño, porque ahí también pelea con las FARC de Mordisco por un lado y con las de Calarcá por otro. Sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Salud. Yo le quiero preguntar un poco por el debate editorial de estas entrevistas. Recuerdo una experiencia que contaba María Jimena Duzán en uno de sus libros sobre una oportunidad en la que para hacer una entrevista a un comandante del M-19, en un momento llegando al campamento hubo un acercamiento con el ejército. Ella tuvo que colgarse un fusil para poder continuar, esconderse de los soldados y hacer la entrevista. ¿Cuándo es, digamos, editorialmente correcto hacer una entrevista a un hombre alzado ilegalmente en armas contra el Estado y cuándo no? ¿Cómo decide usted estas entrevistas? Bueno, a mí esa anécdota me parece muy rocambolesca, porque yo que he hecho entrevista a paramilitares, a guerrilleros, he estado en la zona, pues yo soy reportera, María Jimena, bueno, en el M-19 a lo mejor, pero es periodista política, entonces no sé, ese tipo de que te tengas que jugar un fusil, no lo sé. Pero vamos, tú normalmente puedes entrar, y yo incluso he pasado un retén del ejército y luego me he metido para allá, ¿entiendes? Y he pasado retén de paramilitares y luego me he metido y me he ido para zona guerrillera, y al contrario, he pasado retén de la guerrilla y me he ido para zona paramilitar. Es decir, cuando tú vas a entrevistar a un comandante es obviamente porque tienes el permiso del comandante, y los círculos de seguridad tú los pasas porque vas con ellos, porque saben porque tú puedes llegar siempre con el permiso de ellos. Como si mañana un mafioso quisiera, uno del cartel de Sinaloa me permite, como cuando entrevistaron al Chapo Guzmán, pues obviamente te abre sus círculos. Yo intenté durante muchos años entrevistar a Otoniel,
pero Toniel ha sido siempre muy reacio a hablar con periodistas y nunca lo conseguí, pero y a Inglaterra le dejé mensajes en su pueblo, yo supe dónde estaba una de sus novias, le dejé un mensaje en otro lado, pero bueno, el ejército le dio de baja antes de que yo pudiera hablar con él, te quiero decir, pero si él te da permiso tú puedes entrar. Es decir, es que ¿hasta qué punto? Pues a mí me parece interesante. Y el otro día, la entrevista que le hice al comandante Andrei, yo le dejé hablar. Yo le dejo hablar porque yo pienso que cuando ellos hablan, ellos mismos, para mí, ellos mismos se ponen una soga al cuello. Es decir, porque es que, y también cuentan realidades. Es que hay que escucharlos. Yo siempre pienso que hay que poner un micrófono a nuestras partes. A mí me hubiera gustado entrevistar a Bin Laden con todo lo bestia que era. ¿Entiendes? No, yo creo que hay que... Y cuando he ido a Israel, pues yo no pude entrar en Gaza porque no te dejan, pero yo fui a Cisjordania y entrevisté a la esposa de un palestino acusado de terrorismo que lleva 40 años preso. Y ella es una radical total, pero es que hay que escuchar a todas partes, sobre todo en Colombia. ¿Pero qué vamos a escuchar? ¿Lo de la mesa de paz? ¿Va a ser Cristo el que nos va a imponer... Cristo o Petro el que nos va a imponer su historia toda tergiversada, o la JEP que cada día tergiversa más? Hombre, yo creo que hay que escuchar, y cuando tú escuchas, pero vamos a ver, si yo voy a un campamento donde se siguen entrenando y donde veo menores de edad, ¿qué quieres? ¿Que lo sigan opinando desde una mesa en Bogotá o en Oslo? No, yo voy allá. Yo conozco, además en el Catatumbo lo conozco muy bien, y cuando yo veo la realidad veo que no tiene solución, porque yo la primera vez que fui fue en el 99, ¿vale? Y ahora voy al Catatumbo y sigue siendo una zona, obviamente no con el descaro de antes de que los tenías uniformados en pueblos importantes, uniformados, y tenías retén, yo tuve pesca milagrosa de todo, y ahora es más discreto, pero el poder es total y absoluto, el Estado no existe en esa zona. Y no existe en muchas partes del Caquetá, y no existe en partes de Nariño, y no existe en el Meta, y no existe en partes del Meta, y no existe en partes del Baupés, y no existe, es decir, tú vas en Colombia y dices, bueno, entonces yo creo que sí hay que escucharlo, yo creo que sí es periodísticamente interesante hablar con esa gente. Lo que no puedes hacer es una entrevista entregado a ellos, ¿sabes? Pero bueno, cada uno ya lo hará como le parezca, pero yo creo que es legítimo y creo que es necesario hablar con ellos, pero no en el proceso de paz, y que no sean los ministros y los delegados del gobierno los que nos cuenten sus películas mentirosas. Porque nos han dicho muchas mentiras, y en esto radica el enorme valor periodístico y el enorme valor para la historia de Colombia de la tarea que ha venido cumpliendo Salud Hernández Mora. Por eso, porque no es, como ella lo ha dicho, un cuento de la burocracia o un cuento adornado para un organismo internacional, sino que es la realidad de los territorios donde, como muy poquitos valientes, se mete Salud Hernández Mora. Yo quiero agradecerle a Salud que esté con nosotros esta mañana, que haya hecho este ejercicio y que se mantenga en la vanguardia, buscando las historias en el territorio para que Colombia entienda lo que nos pasó, para que Colombia entienda cómo fue que se llegó a un acuerdo que ocultó tantas de las realidades dolorosas de los territorios y cómo se incumplieron algunas de las obligaciones esenciales. Salud, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. No, muchas gracias a ti por esas palabras tan generosas. Que estéis muy bien. Feliz año, Salud. Bueno, sí, feliz año, y contar cosas más alegres, porque en estas fechas yo creo que la gente se aburre de escuchar tanta tragedia. Pero, de nuevo, fiestas y funerales. No, mira la foto celebrar de la familia esa. La fiesta, tenemos que entender lo que está ocurriendo en nuestro país, y ese es nuestro compromiso aquí en la FM, que seamos un vehículo para entender qué pasa en Colombia. Juan, ¿me permites una cosa última nada más? Claro, Salud. Mira, hay otra cosa que yo no entiendo. 25 millones de recompensa, yo detesto las recompensas, pero 25 millones de recompensa por quien ayude a saber quién fue el que asesinó a toda una familia, a 4, a los papás y a los 2 hijos. Y otro día son 500 millones, es decir, hasta en eso no nos ponemos de acuerdo, hasta en eso hay discriminación, hasta en eso es todo absurdo. Es cierto. En otras partes 500 millones, 200, 1000, en fin.
Es ¿vale? cierto, eso parece al azar, ¿no? Lo que se les ocurrió. Como diga un número para